Feliz día, queridos radioescuchas de UMESIT Radio. Estamos en otra semana más de cátedra, pero hoy me acompañan guapos caballeros porque tenemos un programa de lujo. La verdad es que el profesor Ogami se lució con esta sala y bueno, voy a cederle la palabra para que me presente a todos mis invitados. ¿Qué tal, Lynn? En efecto, tenemos un programa de lujo, como habíamos anunciado, un programa preámbulo, una pequeña previa, ahora que está de moda también lo del tema del fútbol que tras bastidores comentábamos. Pues siempre será este tema de la previa. Tenemos la previa de lo que es nuestro quinto seminario del peritaje forense desde la perspectiva de la defensa. Tengo que agradecer siempre que lo tenemos acá de invitado al profesor Albano, que fue parte del concepto inicial de este taller, de este seminario, de poder entender que también hay otra contraparte pericial. Entonces, no solamente es la parte que normalmente se ve en aula, respecto al rol que se ejerce desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, sino que la defensa, en virtud de ese principio de contradicción, bilateralidad, etcétera, pues también cuenta con esa oportunidad procesal de poder debatir estos diferentes argumentos gubernamentales, por ponerles esa categoría. Y bueno, en ese sentido tenemos nuestra quinta jornada y contamos con la presencia de varios de nuestros panelistas. Si no me equivoco, de memoria me falta nada más el profesor Bradway, que va entrando en el transcurso del programa, y ya con él estaríamos completos todos los que tendríamos participación. 5 días de jornada intensiva a partir de las 6 de la tarde, donde nuestros panelistas pues van a ponerle diferentes conceptos con esa perspectiva a los estudiantes y demás participantes, porque es abierto también para todo público. Así que sin más preámbulo, nada más para que se presenten y saluden a todos nuestros oyentes de cátedra, les cedemos la palabra en orden al doctor Vergara. Muy buenos días, profe Ogami. Saludos cordiales a quienes nos acompañan, al licenciado Albano, al profe Ricardo, y igualmente a quienes nos escuchan en esta actividad de Radio UMESIT. Muy contento de estar aquí en esta mañana, en este programa tan especial y dispuesto a responder las inquietudes y abierto a cualquier pregunta. Gracias. Excelente, doctor Vergara. Le cedemos entonces la palabra a nuestro otro invitado internacional, el doctor Ricardo Pérez. Buenos días para todos. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, les saludo, un abrazo fuerte. Placer tener aquí a usted, maestro Ogami, gracias por la invitación. Al maestro Jesús Vergara, maestro Albano, y por ahí no tenía el placer de conocer al maestro Kumar Villalobos. Gracias por la invitación. De nuevo, un abrazo por ahí también a Lynn, que pues ha estado desde hace unos meses aquí invitándome. Aquí estoy para lo que pueda servir. Placer, muchas gracias. Buen día. Perfecto, don Albano, el público de cátedra es suyo. Y don Ricardo, le hago la salvedad, su nombre acá en Panamá es sinónimo de mucho dinero, ¿eh? De Toyota. Alguna vez estuve por ahí, la primera vez que fui a Panamá, ahí me tocó pasar frente al sitio del que usted habla. Sí, claro que sí. Suena a dinero y a Toyota. Sí, así es. Si usted llega a un local comercial y dice, yo soy Ricardo Pérez, la gente va acá, wow. Este es el nombre. Sáquenme una Toyota por ahí, ¿no? Bien, buenos días. Muchas gracias al profesor Ogami, a la compañera Lynn. De verdad, como dice Ogami, esto nació hace ya 5 años de una iniciativa de hacer que los chicos pusieran a prueba los conocimientos, ¿verdad? Hicimos estos ejercicios del equipo de Ogami, de profesores, de estudiantes de Derecho, con los que tenía yo de criminalística. Hicimos ese match de hacer esas confrontaciones, pero ya no desde la perspectiva, como decía el profesor Ogami, del lado del Ministerio Público, del lado del Estado, sino de la contraparte, de la defensa, que realmente cada día que pasa, porque yo trabajo como perito privado en Panamá,
yo le diría al profesor Ogami que hay que pisar el acelerador en ese sentido. Quizás ahora en el transcurso del programa podamos comentar algunas cosas, pero hace falta más fortalecer la defensa. Desde mi punto de vista hay cosas que no se están haciendo bien, y es difícil decirlo porque pero siento que se están condenando personas injustamente, ¿no? Porque a veces no tienen esa defensa adecuada, ¿verdad? Que le permita acceder a la justicia como debe ser, ¿verdad? Bueno, agradecerle a la organización de UMESIT, ¿verdad? Tengo muchos años de estar colaborando y trabajando con ellos, y de verdad que desde mi humilde punto de vista creo que hacemos una gran labor, porque un país no puede funcionar sin justicia. Entonces, agradecerle, igual darle la bienvenida a los invitados internacionales cuando vengan a Panamá. Ojalá, profesor Ogami, tiene el compromiso de una reunión acá con los colegas, y bueno, bienvenido y muchas gracias. El hermano de nuestro estimado don Ricardo Pérez, José Luis, siempre nos menciona el tema de los patacones y el pescado en el mercado de marisco, así que invitado don Vergara y don Ricardo cuando vengan por acá. Muchas gracias. En ese mismo sentido, también del peritaje privado desde acá de Panamá, tenemos al profesor Mario Bradway, que también tiene años ejerciendo esa actividad acá en lo que es la República de Panamá. Cuéntenos, don Bradway, una presentación somera de ante quién estamos, doctor. Bien, muy buenos días a todos aquí presentes, mi cara conocida, aquí discípulo de muchos de los que están aquí presentes. Y en el área de la criminalística es un mundo muy amplio, donde todos tenemos que poner nuestra gota de arena en los conocimientos para fortalecer un proceso donde se aplican los principios correspondientes a cada etapa procesal a la que nos enfrentamos. Desde la noticia criminal, todos esos elementos de convicción que uno tiene que ir recopilando para poder llevarlo a una toda audiencia. Mi nombre es Mario Miguel Bradway y estoy complacido de la invitación que me dieron para poder participar en este magno evento y en esta gran conferencia que tenemos aquí. Aquí vemos a mi estimado los grandes docentes que están aquí presentes, y el área de la criminalística es bella para la parte privada. ¿Qué resulta? Como el ente investigador lo inicia la autoridad competente, ya sea la fiscalía, el ente investigador, las partes tienen esa oportunidad de presentar su equipo y todo su procedimiento para la debida defensa. Eso es lo que enmarcamos en las tres etapas procesales: principio de la legalidad, igualdad de las partes y el debido proceso. ¿Qué significa eso? Que todos tienen derecho a presentar su perito, su defensa. Y esa es la parte, el técnico científico, el que va a ayudar a encontrar la verdad, no a buscar el culpable en toda la etapa del proceso. Y esa falencia es vital. A veces los letrados piensan que ellos son los que dominan toda la defensa como abogados, pero no saben que necesitan el acompañamiento de ese señor que se llama perito. Y es el técnico, el que motiva, el que procesa, el que analiza, el que ejecuta. Y le dan todas las luces a la autoridad competente de cómo y por qué se dieron los hechos. Así que bienvenido y gracias por esta humilde invitación a este excelente grupo que estamos aquí presentes. Ahí está José Luis, ahí está mi amigo del alma. Así que aquí estoy, su bello asistente, como siempre. Perfecto. Y de verdad que el panel, además de todo, es interdisciplinario, maneja muchas ramas. Don Jesús, que es abogado y maneja la criminalística a la perfección. Don Ricardo Pérez, que le he escuchado hablar muy bien del tema de la documentología, la grafología, igual los conocimientos de campo, entre otros aspectos. Don Albano, que representa la parte de la química forense. Don Bradway, que se ha manejado por muchos años en la accidentología, y ahora introducimos precisamente a la defensa, a un defensor público autorizado acá en la República de Panamá, al profesor Kumar
Villalobos, que desde la perspectiva jurídica también nos va a explicar precisamente cuál es el rol ese que ejerce la defensa pública en la República de Panamá. Profesor Kumar, para que se presente brevemente con el público de cátedra y ante la voz del pueblo, Lin. Muy buenos días, soy el licenciado Kumar Villalobos, defensor público desde la provincia de Colón. Soy defensor público en la provincia de Colón. También soy pues catedrático en la Universidad UMESIT, pues la que tengo el placer de dictar clases. Y bueno, en efecto, mi perspectiva siempre va a ser desde la defensa pública, ¿no? Por lo tanto, pues estamos a la orden y un placer compartir este escenario con los demás expositores. Gracias. Excelente, entonces ya entrando en contenido, hablando un poquito de criminalística, en este caso muy enfatizados brevemente a lo que es el quinto peritaje del seminario, perdón, el quinto seminario del peritaje forense desde la perspectiva de la defensa. Pues primero vámonos con esa parte de la defensa misma, conceptualmente estructurando esa figura dentro de lo que es el proceso penal. Y le cedemos en ese sentido al profesor Kumar Villalobos esa primera opinión, ¿no? Que nos estructure qué sería la defensa aquí en la República de Panamá y cuál es el objetivo de la misma. Don Kumar. Bueno, en efecto, pues, profesor Ogami, ¿se me escucha bien? Sería la primera pregunta. Sí, estamos en orden, profe. Ok, ¿y la cámara todo bien? Excelente, excelente. Bueno, en efecto, pues, me gusta el techo ese. Bueno, alguna vez a los 15 años pegaba un brinco y lo tocaba. Ya hoy por hoy, pues unas 100 libras más, no, ni lo intento. En efecto, profesor Ogami, mire, la perspectiva de la defensa pública, incluso la defensa privada con respecto a la criminalística, todos los delitos, pues en sí, no todos los delitos llevan la participación de experticias de manera inmediata para la comprobación o por lo menos la vinculación de un hecho punible. El ejemplo clásico que yo le puedo decir sobre la criminalística que urge, que es de imperiosa necesidad en las primeras etapas procesales, es decir, dentro de las 48 horas, son experticias propias de los delitos de consumación inmediata o consumación instantánea. ¿Cuáles podrían ser estos tipos penales? Los que la misma norma en sí, es decir, la norma penal, establece como verbo rector su tenencia. El clásico ejemplo, posesión ilícita de armas de fuego. Es decir, la sola tenencia, dominio, uso, porte de un arma de fuego establece o crea el tipo penal, que es la posesión ilícita de arma de fuego. Pero ¿cómo vamos a probar esa posesión ilícita de arma de fuego? A través de una experticia pericial. Por ahí podríamos empezar para darle unos pantallazos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una acción típica antijurídica, culpable, dolosa, que llama el interés del derecho penal, esa conducta, para se acredite como delito, necesita de manera inmediata la acreditación de una experticia criminalística pericial que determine que esa arma es idónea o apta para disparo. Dicho esto, este tipo de conductas o de situaciones, si dentro de las primeras 48 horas, que son las que exige nuestra jurisdicción, nuestras leyes en la República de Panamá para llevar a un acusado ante un juez de garantías, no se cumple, ya sea porque el perito del Estado está muy ocupado y no ha podido enviar la experticia, el delito no se ha consumado. ¿Por qué? Para este tipo de conducta se necesita de manera inmediata la experticia. Lo mismo sucede con los casos de posesión de drogas. Si no hay una experticia de manera inmediata que determine que la sustancia es ilícita, no estamos ante ningún tipo penal. Pero más aún, profesor Ogami, el sistema y los peritos trabajan a contratiempo. Es una carrera desenfrenada que tienen que tirar un informe pericial. Y fíjese, lo curioso es que después de esa carrera desenfrenada, en algunos casos muchas armas de fuego no son aptas para disparo y por ende no estamos ante la consumación de un delito. La persona simplemente portaba un material ferroso, un hierro,
no es apto para disparos, por lo tanto, no estamos ante una figura penal. Fíjense, lo importante de la criminalística y de un informe pericial que puede determinar si un arma es apta para disparos o no, es lo que ya de manera inmediata determina si hay un tipo penal o no. Y todo esto sucede dentro de las primeras 48 horas. Lo mismo con las sustancias ilícitas. Encontramos gente que trata de entrar a los centros penales y lleva algún tipo de detergente o destapador de caños o material químico para efectos, digamos, de uso de aseo y demás, y la reacción inmediata de los caninos es ladrar. Si trabajáramos, profesor Ogami y demás expositores, con la figura de la imputación objetiva, es decir, imputación por riesgo, e imputáramos a personas por el simple hecho de que considero que hay un riesgo, imagínense la cantidad, como dijo el profesor, permítame, el profesor Albano, que él habla de que considera que por falta de experticias o de peritos hay muchas personas condenadas. Bueno, puede ser cierto, pero imagínense usted, si no tuviésemos esos institutos de medicina legal o esos peritos expertos que trabajan a contratiempo, simplemente la detención durara, y si no tuviéramos las reglas y las normas que tenemos ahora en este sistema penal acusatorio, pues simplemente había que esperar una experticia que demorara 2, 3, 4 semanas y por mientras la persona detenida. Ya esto cambió. Es decir, me acreditas y con esto yo acuso o imputo. Y en ese sentido, pues, es de mucha importancia la criminalística. Excelente presentación, profesor Kumar. Y siguiendo la línea de la defensa, le vamos a ceder entonces esa parte también al profesor Vergara, desde su enfoque desde la República de Colombia. El profesor Vergara, entiendo como tal, ejerce el derecho de manera particular, actúa tanto como querellante como defensor, así que nos puede dar una perspectiva de qué tan importante en el rol de la defensa es tener los elementos periciales necesarios, tener esa igualdad versus el Estado, que cuenta con un equipo muy completo, profesor Vergara. Claro que sí. En Colombia, para efectos de la legalización de la aprehensión de una persona, el término es de 36 horas. Y en esas 36 horas se deben resolver aspectos técnicos cuando se requieren esos conocimientos científicos, artísticos y especializados, que son los parámetros que además de lo técnico confluyen para un tema de carácter pericial. Una vez se realiza la imputación y empieza el trabajo de la defensa, y ese trabajo puede comenzar incluso antes, cuando la persona sabe que está siendo objeto de una investigación. Y la defensa en Colombia se ha desarrollado ampliamente con su capacidad investigativa. Vemos cómo el artículo 125 dispone que el defensor tiene unas facultades, y esas facultades le permiten asignar mediante una orden de trabajo a un investigador especializado o a un perito, y ese perito va a cumplir todos los roles, y ese investigador igualmente, para enfrentar el poder del Estado, que es bastante fuerte a través de los equipos de investigadores con que se cuenta. En esa medida, cuando hay algunas restricciones en la información, se acude ante el juez de control de garantías. Acá se denomina así, en otras partes se denomina sencillamente juez de control, y ese juez autoriza que ese investigador privado tenga acceso a esa información que en cierta medida está sometida a unos controles en lo que corresponde a su reserva. Se ha desarrollado mucho el tema de la investigación privada. Hay equipos de investigadores muy fuertes, equipos de abogados muy fuertes, y la finalidad es el equilibrio, la igualdad de armas entre las partes para lograr ejercitar adecuadamente el derecho de defensa y de contradicción. En ocasiones encontramos que los equipos forenses de la defensa
son incluso mejores que los equipos forenses que lleva el Estado. Por eso yo a veces digo, en Colombia no hay igualdad de armas, señor fiscal, porque las armas que traigo yo hoy a nivel investigativo son mejores que las suyas. Gracias. Excelente. Veo que el profe Ogami tiene como unos problemillas con el audio. No lograba ampliar el cuestión, pero ya volví. No, de verdad que mira que me llama mucho la atención lo que menciona el profesor Vergara con respecto a que en Colombia la parte pericial privada está tan evolucionada que en muchas ocasiones pues el peritaje resulta superior al que pueda tener la parte pública. Quizá un anhelo que podamos tener nosotros acá en la República de Panamá es poder llegar a ese nivel, a ese punto. En muchas ocasiones, quizá por un tema más de cultura del mismo abogado, que entienda que entendamos, incluyéndome, que no somos los non plus ultra, que no todos lo sabemos, que necesitamos apoyo pericial para nuestros diferentes argumentos, porque el abogado defensor en Panamá suele ser muy dado al mismo elaborar su estructura o su teoría en la parte pericial, al mismo explicar la parte de documentología, si fuese el caso, al mismo explicar la parte de campo, pero evidentemente es mucho mejor poder hacerlo de acuerdo a un perito que te acompañe y que pueda también explicar ya técnicamente estos aspectos y que no sea la misma palabra del abogado. Entonces nos vamos acá con nuestro invitado, don Ricardo Pérez, para que nos dé un pequeño abreboca, don Ricardo, de más o menos qué esperamos de don Ricardo para este quinto seminario del peritaje forense, más o menos cuál sería su línea para esta jornada. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación, repito. Yo le decía al principio, cuando me contacté con usted, que por ahí le podría dar un poquito de indicios en el lugar de los hechos. De hecho, estoy preparando material para hacerlo. Creo que, si no me equivoco, el lunes iniciaría. Bueno, yo tuve la fortuna de estar dentro del sistema en mi estado hasta abril del 2016. Estoy fuera. Me dedico actualmente por completo a impartir clases y, bueno, también laboro particularmente como perito. Por ahí he tenido tengo más bien preparados ahí algunos temas que les quisiera dar primero uno o dos casos que vi desde dentro de Fiscalía, y ya el resto, bueno, va a ser desde afuera, porque el tema pues es ese, ¿no? La pericial desde el punto de vista de la defensa, lo tengo bien claro, pero para mí pues sería para dejarlo un poco más claro, estando un poquito dentro, y ya tengo por ahí algunos 2-3 casos desde fuera, como les decía, los indicios en el lugar del hecho es más o menos el tema que le había propuesto. No lo tengo todavía ahí bien clarito, pero ese día les aseguro que va a estar bien claro. Lo que platicaba yo con usted, para que pues los alumnos que estén captando la información pues no se nos vayan a dormir, ¿no? Va a ser un poquito así como que pues ilustrativo, más bien. Perfecto, don Ricardo, y mire que cuando lo contactamos no sabíamos esa parte de que ya en la última etapa se encuentra ejerciendo como perito de la defensa, así que con mayor razón cayó como anillo al dedo en el seminario que vamos a estar desarrollando. Profesor Bradway, cuéntenos, ¿qué podemos esperar de su presentación esta semana del 19 al 23? Bien, muy buena. Mi presentación va a ser prácticamente la dinámica ya, el pie de guerra, el
pie de guerra que necesita todo el desarrollo en la parte pericial. La evaluación, todos los informes periciales tienen un protocolo y tienen un procedimiento y tienen un contenido y una estructura. Y hay muchos peritos que no conocen esos aspectos, cómo estructurar un informe pericial. Y eso lleva una serie de pasos en base a la nueva tendencia del sistema penal acusatorio. Y la otra parte que es la más importante, el miedo al banquillo, el miedo ese que tiene. Diga al perito qué elemento usted utilizó para la elaboración de su informe pericial, ¿ya? Y ahí empieza la parte esa de la recolección del indicio. Todos los peritos, independientemente si son por la parte del Estado o son por la parte privada, tiene que sustentar el informe en acto de audiencia para que él tenga validez. Y es el temor a la oralidad. Y aquí en este seminario vamos a desarrollar esa tendencia, ese procedimiento. Aquí tenemos especialistas en la parte del interrogatorio, contrainterrogatorio, el redirecto, donde pueden agarrar y someter en ese procedimiento. El profesor Vergara, especialista, el profesor Pérez también especialista en hacer esas preguntas capciosas y donde el perito tiene que tener sus estrategias, porque le van a poner a sus preguntas cerradas, ¿sí o no? Y empieza ese tono de voz contra el perito y el perito empieza a temblar y no le sale la palabra de la garganta y diga, ¿participó o no participó? Y empieza esa es la parte sabrosa para esta nueva generación, cómo se van a desarrollar, desenvolver en la parte de la defensa, porque la defensa depende de esa estrategia, esos conocimientos del perito, porque de nada vale un informe bien estructurado, bien bonito, y a la hora que se sienta la fiscalía, la defensa, a preguntarle al pobre perito, por lo menos el arma es apta o no es apta para el disparo. No, pero él tenía percutor. Y en el informe dice que no era apta para disparo y empieza toda esa parte, el abogado contento, dice, ve acá, pero si tenía su percutor, de cómo no va a ser apta para disparo. Y empieza todos esos detalles analíticos y procesales. Si el arma estaba bien custodiada, no estaba custodiada. Todo, no, decía un abogado acá en Panamá, te tengo. Cuando agarraba a la persona, al perito resbalar o al testigo resbalar, te tengo, le decía en su cara al abogado. Sí, pero esa frialdad del perito, o sea, el perito tiene que ir preparado. Esa es la parte importante. Si usted ya sabe que va para un acto de audiencia, usted tiene que ir preparado para someterse a todo eso. Y usted de repente le roba la calma. Usted quiere hacer preguntas, el perito no puede hacer preguntas lastimosamente, solamente tiene que responder las preguntas. Ya empieza la estrategia entre las partes. Y el abogado de la defensa tiene que estar pendiente a cuando le están desbaratando a su perito, lo tienen sometido para poder rescatarlo, porque la fiscalía lo tiene pegado contra la pared. Y aquí viene, aguante, objeto, tacho, y empieza la parte eso es lo sabroso de la audiencia, sentir, vivir esa adrenalina, cuando usted, los tres magistrados que están sentados ahí, los tres jueces, y dígame, perito, su idoneidad, empieza usted a narrar que yo soy de la NASA, yo soy de San Quintín, que yo fui a Rusia y regresé. No hay problema, todos los abogados están anotando. Ahora viene la pregunta. Bueno, le dejo a disposición al ilustre perito. Esa es la parte que me va a tocar en esta etapa, en este seminario, ilustrarlo. Aquí esto va a ser participativo, modo taller, y eso es lo importante, lo invito a que participen en este magno evento. A Lin esa es la parte que le gusta. A Lin le gusta cuando es taller y de hecho si se fijan el evento tiene esa dinámica, hacerlo lo más práctico posible pese a la virtualidad. Con el profesor Vergara me tocó ver algunas actividades, los estudiantes con todos estos implementos de bioseguridad. Esa es la parte que le gusta a Lin, cuando ve los muertitos tirados por la universidad, la gente se asusta, que hace este muchacho tirado ahí, quieren darle primeros auxilios, pero no así son las dinámicas de criminalística. Y bueno, la virtualidad no nos puede impedir tratar de hacerlo a veces lo más práctico posible, como le gusta a nuestra queridísima Lin Victoria. Profesor Albano, muchos dicen, ven acá, pero
con ese concepto que tenemos de criminalística como el tema de los muertos y que ahí nos limitamos, ¿qué tan importante es eso de la química forense y esa rama que usted maneja en el proceso pericial, don Albano? Bien, buenos días de nuevo. Muchas gracias, profesor Ogami. Mire, a ver, ya yo he tenido la oportunidad de participar varias veces con usted y le agradezco mucho siempre esa cortesía, esa deferencia. Sin embargo, cuando usted me invitó, ¿se acuerda que le comenté que había que hacer todo un proceso de evolución de ir mejorando? ¿Verdad? A mí me agrada mucho tener un defensor. ¿Dónde está el profesor Kumara? Póngame ahí porque quiero ver cómo dice la expresión oral, ¿cómo se llama? Corporal. El lenguaje corporal del profesor Villalobos. Corporal, que creo que es importante. Por las cosas que voy a... No sé si se me está viendo el profesor Ogami, que veo la imagen mía, la veo congelada acá. La cámara le falta, profe. Sí, es que no sé por qué la cámara... A ver. Ahora hay que apagarla y prenderla, ¿será? Ya está como mi estudiante. Tengo un estudiante que le voy a comprar una planta eléctrica porque cada vez que hace examen se le va la luz. Pero bueno, se le acaba la data. Bien, profesor, mire, he hecho algunas anotaciones, por lo menos usted, y me parece muy bien, pero desde mi punto de vista de la defensa, dice que habló de dos tipos de casos. Voy a tratar de ser muy rápido porque sé que el tiempo es corto. Posesión de armas, droga. Si el arma es apta para ser disparada, no sé si mencionó el tema huellas, y ya tiene que haber una inmediatez, y me parece necesaria porque no podemos detener a una persona que no hemos comprobado ¿cómo se llama? Su vinculación con un delito. Y me pregunto yo, ¿qué tiempo toma verificar que un arma de fuego fue disparada? Yo también tuve la oportunidad de trabajar en lo que era antes la Policía Técnica Judicial por 7 años, y yo disparé en ese tanque de balística, en ese tiempo David Villarreal era muchísimas veces. Pasé mis estudios de residuos de disparo en mano. Pasé mis estudios de residuos de pólvora dentro del arma. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, no que el tiempo que se demora, yo como defensor digo, ¿y qué tiempo te demora hacer un informe de ese tipo? Llegar el arma, dispararla, decir si el arma es apta para disparar. Si el arma no disparó, a mí no me interesa, perdón por el francés, un cacahuate como usted el arma. No disparó, no es apta, como dice usted. Entonces, esas son las cosas, las huellas. Yo tengo un caso de una persona que le han hecho 40 años. El arma no fue disparada y porque estaba en un lugar donde había un arma, no hay huellas que digan esa persona portó el arma. A lo mejor las borró, pero tú no determinaste que tenía posesión del arma. Lo único que puede decir estaba al lado de un arma. El tema de identificación de drogas, igual, el tema de los falsos positivos, el tema de ¿cómo se llama? De que no son pruebas específicas. Estas pruebas colorimétricas, pruebas de Scott, Duquesnoy, Levin, son pruebas presuntivas. Pruebas presuntivas. El tiempo de análisis, como le decía, si yo soy perito de un caso suyo, licenciado, yo le digo, no, que el tiempo, sí, ¿qué tiempo? Bueno, defíneme qué tiempo tú demoras para hacer una prueba de esa. Yo le puedo decir cuánto tiempo necesitaban para hacer una prueba de residuo y disparo en mano. 1 hora. 1 hora. ¿Ah? Y ya hay muchos formatos que uno puede hacer. Cuando decía el profesor Vergara, el tema de la igualdad de recursos en cuanto a la defensa y la parte del Estado, yo siento que también hay muchos recursos en el Estado, pero que lamentablemente y con el mayor de los respetos a veces no se utiliza adecuadamente. Desde el punto de vista de la química, esa gente tiene todo tipo de espectrómetro de masa y ellos deben de proporcionarme. A ver, en el tema de residuos de disparo, licenciado Kumar, todavía no salen del plomo, del bario y del antimonio. Y me lo hacen presuntivo. ¿Cuándo vamos allá a determinar nitroglicerina? ¿Cuándo vamos allá a determinar tritotolueno? ¿Cuándo vamos a determinar otro tipo de compuestos orgánicos? No es recurso que tienen en los equipos. Ajá. Lo que usted menciona, ok. Quiero aclararle algo. Como el sistema penal de acá, al igual que el de toda la región, pues mantiene etapas procesales.
En las primeras etapas procesales, que no se está hablando de acusación ni de juicio, sino que se habla, como usted mismo lo dijo, elementos presuntivos. Estos elementos presuntivos son suficientes, adjunto con otros elementos presuntivos, dígase testimonio, informe de una unidad captora, policía o testigo, para que por lo menos en esta etapa indiciaria se trabaje para una medida cautelar. Lógico lo que usted dice, a lo largo del proceso entonces tendremos que trabajar de manera más fuerte la etapa criminalística y de los peritajes, pero en estas etapas procesales, que son las primeras 48 horas en base a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución y el 226 del Código Procesal Penal, es decir, la persona desde que es aprehendida, los vecinos lo señalan, la policía lo señala como una persona que realizó detonaciones, hay un muerto, bueno, estos elementos indiciarios, sin que se presuma culpabilidad o aceptación de los hechos, por lo menos en esta etapa son suficientes para llevarlo a una imputación. Y ahí viene entonces el debate de cuál va a ser la medida cautelar. Y de ahí entran los peritos expertos, como usted bien lo menciona, bueno, vamos a ver qué elementos se le encuentran a este sujeto, al indiciado, pues en las manos, el plomo, lo que usted menciona, ¿no? Entra esa fase de investigación de 6 meses. Lo que sucede, y que viene a la desconformidad, es que por lo menos en estos momentos indiciarios la medida cautelar que se le va a aplicar es la detención. Entonces el sujeto pues asume su defensa, exacto, pero en detención provisional. Y ahí el debate es interesante en las etapas de medidas cautelares. Y fíjese, no hay nada que dé más placer que, como lo dijo el profesor Wackberg, atacar a un perito. El perito es la estrella de la película. Y si yo como defensor puedo atacarlo de tal manera que él quede dudando de su peritaje, hay algo en la formación de ese perito que tiene una falencia. Ha habido casos en los cuales que he escuchado a otros colegas que van a juicio que los peritos se han volteado prácticamente a intimidar al defensor, o sea, caen en ese juego, en esa debilidad. Y a las finales, pues, se logran sentencias absolutorias en favor de un defendido cuando el perito ha perdido la calma, que no ha podido sustentar su recurso. Fíjese, profesor, el manual de cadena de custodia dice que todos los indicios se recogen con guantes. Y nosotros nos observamos con una gran cantidad de experticias que no se recogen con guantes. Hasta eso puede trastocar un peritaje. Sí, hay mucho, realmente esto es un debate para mucho tiempo. El amigo Mario, comentarios sobre el formato de informe. Estoy, y lo digo a manera personal, privada, en total desacuerdo con eso. Yo no le voy a decir a mi amigo Ogami cómo hacer un habeas data, cómo hacer un habeas corpus, cómo redactar una demanda. A ver, si bien es cierto, puede que hayan ciertos elementos que sean necesarios dentro del informe. Debe tener un procedimiento, debe tener una metodología, tiene que tener un resultado, una conclusión hasta ahí. Pero yo he visto en nuestro sistema que le ponen un formato. Cuando yo trabajé como con el mayor de los respetos, un abogado me decía a mí cómo voy a hacer mi informe. Y hay cosas que de verdad hay que mejorar, porque a mí me sería muy difícil trabajar en este sistema ahora. El tema del sí o no, le voy a decir al amigo Mario, ya con tanta experiencia. A mí me tocó en una audiencia y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos abogados con el tema del sí o no. Y la fiscal, sí o no, yo le digo, ok, pero es que la pregunta es suya, pero la respuesta es mía. Entonces, usted no me puede obligar a mí a responder lo que usted quiere. Porque si es así, no me preguntes y contéstese usted mismo. Claro, todas estas cosas con mucho respeto. Porque hay preguntas que no se pueden contestar como sí o no. Entonces, eso sí hay que enseñárselo a los chicos, Mario. Porque a veces el abogado te quiere, ¿dónde? Enséñame dónde en la norma dice que el perito tiene que contestar sí o no. ¿Dónde? Lo que pasa es que hay situaciones donde la metodología de las preguntas no la maneja el perito.
el perito, la estrategia, él son las respuestas. ¿Cómo va a dar su respuesta en base Sí, a la pero no estoy obligado, o sea, enséñame por ley. Pero No. ahí es donde viene su estrategia como perito. Usted Claro, diga, claro, usted claro. puede decir, no entendí la pregunta, usted va de la respuesta. Sí. ¿Y qué le tiene que hacer? La parte, reformularla. O sea, y empieza, pero usted no va a poder entrar en un debate con el fiscal para determinar esos aspectos. Para eso usted tiene un... Bueno, yo sí he entrado en debate. Yo sí he entrado en debate porque él no me puede obligar a mí a contestar lo que él quiere. Eso mismo. Entonces, el otro es el rol. Usted simplemente, el su rol. estrategia como perito, su estrategia, usted simplemente dice, no entendí. Y el la amigo pregunta. Gami es testigo de eso. Era profesor Gami. Y el otro, ya nada más para terminar. El rol del abogado de la defensa. En el tema químico a veces no se tiene mucha experiencia por los abogados y por obvias razones, ¿verdad? La formación de ellos no lleva esto, por eso se apoyan a expertos. Pero a mí me tocó, trabajé en un caso en que la fiscal me puso contra la esquina y no me quitaba el jab de encima. Y yo miraba al abogado, era una tontería, pero quizá si ese tiempo se cuenta, pero el abogado de la defensa te tiene que ayudar. Porque parecía que la fiscal me estaba enjuiciando a mí por una cuestión que ella quería preguntar. Y por último, el tema del conocimiento de los jueces. ¿Cómo un juez valora algo que no entiende? ¿Cómo un juez puede valorar algo como espectroscopía de iones móviles, isomería, estereoisómero, falsos positivos? Para mí tiene que tener los jueces también un cuerpo técnico científico que le diga, oye, lo que está diciendo es correcto. Entonces hay muchos aspectos que hay que mejorar, muchos aspectos. Yo creo que la experiencia que nos puedan traer los compañeros, el profesor Pérez y el profesor Vergara, nos van a ayudar porque tienen mucha más experiencia. México y Colombia, caramba, o sea, tienen muchísima más calle, como decimos nosotros acá, en estos temas. Gracias, profesor. Perfecto, precisamente en esa misma última línea nos íbamos con el doctor Ricardo, precisamente en esa parte, su experiencia en audiencia. ¿Cómo se debe manejar adecuadamente un perito para poder proporcionar las mejores respuestas y poder sustentar ese informe, donde a veces no es que el perito no sabe la respuesta, sino que la misma circunstancia, la situación, la pregunta, no escuchar bien cuál fue la pregunta que se realizó, puede llevar a confusiones, don Ricardo? Fíjese que ahorita que hablaba el maestro Albano, recordaba en uno de los juicios que acudí, hace unos años, mataron dos policías ministeriales, dos excompañeros. Llevaban un detenido en la parte posterior, ubíquense, en un vehículo Tsuru de Nissan, o de Nissan, por ahí dicen, ¿no? Acá, los taxis, o para taxi, ocupan este tipo de vehículos. Resulta que iban 3 policías ministeriales, una en la parte delantera, 2 mujeres, una conducía, la otra era la otra iba a la derecha, y detrás iba un compañero, varón, los 3 policías, y llevaban un detenido. El error que cometen ellos es poner un arma larga entre los 2 asientos delanteros, y otro error, esposar al detenido no detrás, sino las manos delante, ¿ok? Por ahí se les va el avión, como decimos en México, ¿sí? Y este detenido había sido del ejército mexicano y tenía pues toda la preparación, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, este señor toma el arma y la ventanilla él iba a la derecha, en la parte posterior, a la derecha, la ventanilla estaba abierta, toma el arma, se sale por la ventanilla
y estando fuera, les tira a los tres. Mató al conductor, a la conductora en este caso, y al compañero que iba en la parte posterior. La que iba de copiloto, como pudo, se metió entre el asiento y el piso y se salvó. Ok, yo intervine en la criminalística de campo y en la balística también con un compañero. Tiempo después, cuando ya estoy fuera, más o menos, yo salí en abril 2016. En el 2017, principios del 2017, yo pues me citaron al juicio. Y hay algo que decían ahorita, creo que fue el maestro Albano. ¿Hasta qué punto tiene conocimiento un juez y hasta qué punto tiene conocimiento, me refiero a la cuestión pericial, hasta qué punto tiene conocimiento también un fiscal? Porque me tocó un compañero fiscal que, pues con mucho respeto, ¿verdad? Pues no sabía nada. Y el juez como que por ahí, pues tampoco, ¿no? Me toca la defensa, me cuestiona, por ahí se está sobando las manos del maestro Vergara. He visto varios videos de él, hace muchos años lo conozco, yo sé la capacidad que tiene él, pero al punto que voy, me cuestionaba el abogado de la defensa y se reía y me decía también, porque para allá voy, alguien que te cuestiona, yo sé la capacidad y por eso hablaba del maestro Vergara, sé la capacidad criminalística también que él tiene, pero si un abogado de la defensa no tiene la capacidad para preguntarte o para cuestionar al perito, pues entonces ¿de qué estamos hablando, verdad? Y él me decía, porque se reía, y como decía el maestro Gami también, ha de haber pensado, te tengo, ¿cómo es, maestro? ¿Vos estoy bien? Ok, y pues me cuestionó y me decía, ¿con qué documentos se ostenta usted como criminalista primero? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego vino el cuestionamiento, ¿cuándo fue la última ocasión en que usted se actualizó en esta materia? Era la balística. Y él me cuestionaba y me decía me hizo, no sé, 10 cuestionamientos aproximadamente. Y me hablaba sobre trayectoria, y por qué, cómo tuvo la capacidad de salir del vehículo, si es un vehículo pues compacto, entre comillas, ¿no? Porque hay vehículos más pequeños. Y al final, evidentemente siendo de la defensa, él me decía que me hablaba mucho, o me habló mucho, me cuestionó mucho sobre trayectoria, que por qué él, cómo pudo salir y pues darle muerte a los compañeros, ¿verdad? Mi conclusión es, a ver, si un abogado de la defensa, si un fiscal, estoy hablando de ambos, ¿verdad? Dentro y fuera, no tienen esa capacidad, no tienen el estudio, ¿cómo se atreven a hacer cuestionamientos pues de periciales? En este caso concreto de lo que hablo es de la balística. Si él no tiene conocimientos balísticos, entonces ¿por qué ese tipo de cuestionamientos y por qué lo hacen tan puntuales? Evidentemente tenía alguien detrás que lo asesoraba, ¿verdad? Él solamente por ahí, como se ha usado mucho en Veracruz concretamente, no me consta de los demás estados, pero de Veracruz sí. Tengo más o menos 28 años en esto y hace muchos años los abogados venían con un cuestionario de 30 preguntas más o menos y lo sacaban, por ejemplo, en un juzgado y te empezaban a cuestionar qué es grafoscopía, qué es
esto y respóndame. Pero ellos no sabían realmente qué era la grafoscopía, el concepto de grafoscopía, ¿verdad? Alguien me dijo por ahí alguna vez, cuando yo estaba dentro de la fiscalía, me dijo, cuando se viene el nuevo sistema de justicia penal, aquí en México, bueno, en Veracruz, porque en México Veracruz fue uno de los últimos estados en adoptarlo. Si somos 32 estados, Veracruz fue más o menos el número 31. Por ahí me decían, va a ser mejor, yo estando dentro, va a ser mejor capacitarse bien o con la capacidad que uno tiene, la experiencia que tiene, irse fuera y pues hacer el trabajo, como estamos hablando de esto, hacer el trabajo de la defensa fuera y cuestionar a los que están dentro. Pero ¿por qué decía esto? ¿Por qué decían esto? Porque en Veracruz, desgraciadamente, tengo que aceptarlo, un perito no está capacitado al 100%. ¿Por qué? Los programas están, los programas existen, el dinero existe porque el Estado dota a este gobierno de todo. El asunto es que no va dirigido, no lo dirigen hacia la capacitación de peritos. Me parece que en este año, porque recordemos que el 2020 pues estuvo lleno de pandemia, ¿verdad? Que aún no se acaba, pero en el 2020 no movieron las manos para nada. En ese 2021 apenas están capacitando a los peritos de la Fiscalía de nuestro estado. Entonces, ¿a qué voy? Y para concluir, para aclarar un poquito, si por ahí me trabé un poco, mi pregunta ha sido siempre, mi inquietud ha sido siempre, si un fiscal y si un juez no tienen la capacidad criminalística, ¿por qué? Y hasta un abogado de la defensa, yo por eso, y repito, y voy, no es porque esté el maestro Vergara aquí, él tiene una capacidad tremenda, me consta. ¿Por qué? Porque él ha estado dentro de, y se ha seguido capacitando, y aparte tiene la habilidad, ¿verdad? Pero la mayoría no la tiene. Entonces, y ya para que le demos paso al profesor Vergara, que se está sobando las manos, ¿por qué un fiscal y por qué un juez y por qué hasta un abogado de la defensa no se capacitan para un juicio oral? Porque en Veracruz, y hablo de Veracruz porque es lo que me consta, pues estamos como que en pañales, ¿verdad? Estamos, 2015, 16, 4 o 5 años más o menos. Entonces apenas como que estamos aprendiendo todos, porque no teníamos yo no sé en Colombia, maestro, cuántos años tengan con el nuevo sistema de justicia penal, con el juicio oral, pero aquí sí estamos en pañales y aquí es todo un relajo, por no decirlo de otra manera, y aquí cualquiera viene y te cuestiona, y el perito pues solamente tiene que moverse y responder, ¿verdad? Entonces, y sobre todo con alguien que particularmente pienso, porque lo he vivido, tengo la experiencia, que no tiene la capacidad para cuestionarte. Te los dejo ahí sobre la mesa. Gracias. Perfecto, don Ricardo, de verdad que nos dejó muchas reflexiones y me llamaba mucho la atención y no me dejará de repente mentir don Jesús Vergara o el profesor Kumar desde la parte jurídica, que un abogado defensor, uno de los riesgos que no se debería poder correr es preguntar algo que él no sabe qué le va a contestar el testigo, porque esa respuesta el que da el perito, y más cuando es un perito, puede ser fundamental o fatalísima para su interés de defensa. Y de verdad que muy buena la reflexión en ese sentido. Y bien, como bien nos ha introducido don Ricardo, pues tenemos hoy la posibilidad de contar dentro de nuestros panelistas con un abogado que domina las ciencias forenses al dedillo. En este caso nos referimos al profesor Vergara, a quien le vamos a consultar sobre la importancia, ya que don Ricardo nos dejó esa reflexión sobre la importancia
de que el jurista entienda, y recalco, porque lo mencioné al inicio casualmente, el jurista panameño, pero veo que no es cosa muy de panameños ahora con la reflexión de don Ricardo, no le gusta tener la base pericial, así sea, aunque sea como una mera referencia. Me ha tocado trabajar con el profesor Albano y que no estuvo activo en el juicio en algún supuesto, pero sí brinda el enfoque para que el abogado tenga digamos, un trabajo de consultoría o asesoría, de poder yo tener los argumentos, saber qué preguntas técnicas son las que debo realizar y cuál va a ser la posible respuesta. Cuéntenos, don Vergara, ¿cuál es su experiencia en ese sentido? Ahora sí, tengo una experiencia en ese tema de muchos años. Primero porque trabajé como investigador estando con el Estado y luego ahora en la defensa, y yo mezclo varios factores, y eso es lo que yo enseño en las aulas. Yo mezclo criminalística, investigación criminal, derecho, oratoria, persistencia y un toque personal. Y me preparo frente a cada disciplina que voy a abordar. Lo que no sé, lo estudio, lo que no entiendo, me asesoro. Lo cierto es que voy a hacer un desafío y un desafío de tipo técnico-científico. Me leo el librito ese de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, y otros libros, y me preparo en la parte científica. Y estudio al perito, la forma como ingresa, la forma como se presenta, la forma como viste, la forma como maneja ese lenguaje oculésico, el lenguaje kinésico, el lenguaje proxémico, el lenguaje áptico, y busco las preguntas apropiadas en el momento apropiado. Y no hago una pregunta si no sé la respuesta. Y en esa medida he logrado que la gente se interese en el tema y se prepare. Y cada vez que voy a una audiencia, para mí, cada perito es un reto. Y seguramente para el perito será un reto estar frente a mí, porque yo soy muy incisivo en las preguntas. O sea, yo no llevo un libreto escrito, yo llevo un listado temático. Y cuando ese listado temático es abordado, yo activo interiormente mis preguntas y me transformo en otra persona. Yo no podía explicarme cómo ocurre, porque yo dejo de ser yo y las preguntas me fluyen como si tuviera un espíritu interior que me dijera: entre por acá, entre por aquí, ataque por este lado. Y la gente me han preguntado: ¿y usted cómo hace para realizar esas preguntas en tiempo real? Digo, yo no sé, porque yo cambio y me introduzco en un libreto, y ese libreto hace que las preguntas fluyan, porque yo no tengo libretos. Eso ha obligado a los peritos a prepararse, y eso ha motivado a los abogados a prepararse en los temas periciales, porque de lo contrario el sistema los va eliminando. Y para responder una pregunta del profesor Pérez, desde el año 2005 nosotros estamos con este sistema de corte acusatorio. Hemos evolucionado en el tema, pero queda mucho por hacer. Pero los peritos en gran parte no han querido evolucionar, y cuando no evolucionan van a desaparecer del escenario, porque no tienen campo en un sistema donde se requiere llevarle al juez un conocimiento para producir en su interior una certeza en una decisión. Si el perito no está preparado, o si está preparado no sabe transmitir el conocimiento, seguramente el juez va a quedar con una situación inconclusa, y eso no es bueno para la administración de justicia. Yo en la audiencia saco las garras. O sea, yo no voy contra el perito, yo voy contra lo que el perito está manifestando. Es decir, si veo las opciones que son contradictorias con la realidad, no ataco por atacar, sencillamente por buscar un conocimiento. Y ese conocimiento no se puede buscar, como lo dice el profe Ricardo, si uno no tiene el conocimiento en el tema. Si usted no tiene el conocimiento como abogado en un tema, es mejor que guarde silencio. Totalmente de acuerdo, profe, y esa reflexión ética fabulosa, ¿no? Porque no deja de ser la parte ética fundamental en el desarrollo tanto del abogado como del perito,
de que estamos en una audiencia. En Panamá, que es un país tan chico, normalmente uno suele conocerse en el sistema y después del interrogatorio de un perito probablemente ya no sean amigos. Y eso no debería ocurrir porque se está teniendo un debate muy profesional, muy ético, muy técnico y no guarda relación absoluta con lo personal. Bien, entonces iniciamos nuestro segmento de sentencia. Unas breves reflexiones finales que producción me tiene con la seña de corte al día. Así que vamos a ir puntualmente, profesor Villalobos. Cuénteme sus reflexiones que hemos tenido del programa del día de hoy. Sus comentarios finales, más que todo. Sí, muy bien. En efecto, he escuchado a los grandes expertos en la criminalística, en el peritaje forense. En efecto, lo vi tomar bastante nota, profe. Sí, como no. Aquí tengo una cantidad de fallos y peritajes, experticias que he acumulado a lo largo de 4 años de defensa pública, en la cual nosotros pues buscamos fundamentar y con base a la experiencia de otros peritos pues saber hacia dónde debemos llegar. En efecto, la reflexión que comparto en este momento es la misma inquietud que tienen los expertos nacionales e internacionales, que la defensa, ya sea pública o privada, fiscalía y todos los intervinientes en este rol, debemos capacitarnos cada vez más en las experticias forenses. Ya no solamente nos basta ver el manual de servicios periciales y qué experticias ellos hacen y preguntar o pedirle que haga una experticia. Debemos pues involucrarnos en el estudio, no tanto científico, digamos, pero por lo menos a nivel académico, o tener una noción. Porque si vamos a depositar nuestra estrategia de la defensa o de la acusación, la experticia, créanme, que tiene un rol sumamente relevante, entonces considero que cada vez más, cada uno de los intervinientes debemos capacitarnos en esas áreas. Es decir, conocer, por lo menos en gran medida, qué tipo de experticia son o qué tipo de preguntas o interrogantes son las que vamos a hacer, y poder, como en efecto usted ha dicho, profesor Ogami, saber controlar las respuestas. Y en ese sentido, la reflexión que hago es que todas las partes intervinientes debemos seguir capacitándonos. Gracias. Perfecto, profesor Villalobos. Reflexiones finales por parte del profesor Albano Díaz. Bien, a ver, de verdad que he disfrutado muchísimo el programa y creo que se ha ido muy rapidito. De verdad, uno disfruta mucho de gente con experiencia, con nuevas vivencias, ¿verdad? Como el profesor Pérez, el profesor Vergara, la experiencia del profesor Kumar. Definitivamente que yo creo que el remedio de esto es conocimiento, educación intensiva y concentrada. El profesor Kumar acaba de decir algo, el tema de capacitarse. Ahí tengo que hacer una observación muy rápida. El tema no es solo capacitarse. ¿Quién te capacita? ¿Quién te capacita? Porque si te va a capacitar el mismo que ha estado cometiendo el error 20 años, 30 años, entonces en eso hay que reflexionar. Decía el profesor Vergara, ¿por qué le nacen esas preguntas así fluidas? Profesor, sencillo, conocimiento. Cuando uno maneja el conocimiento, eso es sencillo, ¿verdad? Y definitivamente que es su gran fortaleza, como la del profesor Ricardo, ¿verdad? Bueno, yo creo que se ha quedado corto para mí. Lo he disfrutado muchísimo. La verdad que los expertos, profesor Kumar, la experiencia, y esto nos indica que hay mucho que hacer. Porque un país que no pueda administrar justicia de forma adecuada va a tener problemas sociales. Va a tener problemas sociales y no se va a poder desarrollar. Bueno, muchas gracias y bueno, espero cuando ya se dé la actividad poder disfrutar de las conferencias de ustedes. Muchas gracias, profesor. Como no, y toda la razón. Un programa que se me ha quedado corto de tiempo, demasiado contenido, demasiados expertos profesionales del tema. Pero bueno, continuamos nuestra ronda de conclusiones. Profesor Bradway. Bien, excelente todo este intercambio de conocimiento dirigido hacia un solo norte. Que significa que el proceso se lleve de manera correcta y adecuada por todos los intervinientes, tanto la defensa, ¿ya? Como la
la parte que maneja el proceso. Los abogados y los peritos, que son los protagonistas de toda esta gran cadena de eventos, porque sin el perito no hay proceso. Y empieza, ¿y dónde inicia el perito? De la noticia criminal. Por eso que los peritos en la actualidad tienen que mantener un procedimiento de capacitación continua, no importa la edad que tenga, que eso, la certificación académica no tiene vencimiento y uno tiene que ir, porque la criminalística va evolucionando cada día. La parte que viola la norma también se va perfeccionando cada día y nosotros tenemos que mantener ese rol. Por eso que lo invito a todos a que participen en este magno evento para poder fortalecer esa dinámica, esos conocimientos que van a adquirir a lo largo de estos días cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Don Ricardo, el público de cátedra es suyo. Gracias. Miren, yo siempre he pensado que el abogado tiene que capacitarse criminalísticamente y el criminalista también tiene que saber de derecho. Es decir, ya no estamos en los tiempos en los que, como les decía hace un momento, en que el abogado iba al juzgado y llevaba un cuestionario escrito en una hoja de papel y te preguntaba 20 o 30 o hasta 40 preguntas. Hace un tiempo, una ex compañera que hoy trabaja en el estado vecino de Oaxaca, decía por ahí, los motivos no lo sé, pero subió al Facebook, ya ven que las redes sociales son lo de hoy, y ella decía, hacía un cuestionamiento hacia sus compañeros, hacia la gente que conoce, y decía, palabras más o palabras menos, ella decía, ¿por qué una persona que no ha tenido la experiencia, es decir, que no ha trabajado en una fiscalía del Estado, por ejemplo, por decir algo, y que no tiene la experiencia criminalística, por qué hoy se atreve a capacitar personas? No sé qué le haya pasado, no sé con quién haya tenido por ahí roces, ¿verdad? Ella habla, según entiendo, de personas que solamente tienen el conocimiento, porque también decía, se ha leído, no sé, 10 o 15 o 20 libros y solamente tiene el conocimiento teórico. Teórico, exacto. Pero no tienen ninguna práctica. Entonces, ¿cómo alguien con eso puede venir a capacitar o a intentar capacitar a un grupo de alumnos, verdad? No sé si por ahí me di a entender. Yo creo que sí, que uno debe tener la experiencia, ¿sí? Porque, a ver, hasta para hacer el levantamiento de un cadáver hay protocolos. Y una persona que no ha estado dentro, que no tiene la experiencia, pues no puede enseñarte algo de lo que no sabe, ¿verdad? Entonces, y para concluir, un abogado entonces debe conocer de la criminalística y un criminalista debe conocer del tema de derecho, ¿verdad? Y capacitarse día a día. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Totalmente de acuerdo, sobre todo con la última frase que mencionó don Jesús Vergara. Cuéntenos su reflexión final. Bueno, la reflexión final mía es que muy provechoso este tema. Mire que se han expuesto aspectos muy puntuales, la capacitación, pero también quién capacita. Y aquí quienes intervengan en esta actividad académica van a tener la oportunidad de observar, imagínense, ni más ni menos que aspectos periciales en el derecho comparado. 3 países van a tener aspectos del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, del Código Procesal Penal de Panamá y del Código de Procedimiento Penal de Colombia. Mire qué riqueza tan importante, y por eso es bueno que en este evento nos encontremos y disfrutemos de esas delicias jurídicas mezcladas de manera armónica
con esos ingredientes periciales que tanto nos interesan para nuestra actividad académica y nuestra actividad práctica en el ejercicio del derecho. Perfecto, tremendo programa. De verdad que me hago eco de las palabras del profesor Albano, un aprendizaje definitivamente enriquecedor, la oportunidad de poder contar con expertos de tanto nivel, porque inclusive en una hora la cantidad de conocimiento que se ha logrado transmitir, de verdad que ha sido fantástico, un tremendo insumo le queda al público en general, a abogados especialmente y a criminalísticos con mayor razón. Así que le cedemos las palabras finales a nuestra voz del pueblo, nuestra queridísima Lynn Victoria. Bueno, profesor Ogrammi, la verdad que agradecida con este panel de expertos, muy atinados cada uno en sus comentarios y de verdad que fueron muy variados, los escogió a la talla porque en cada una de sus áreas se desarrollan muy bien, felicitarlos. Yo creo que me voy a colar ahí también en las conferencias de la otra semana, primero Dios, porque no me lo quiero perder. Y bueno, a todos los radioescuchas, gracias por estar en sintonía. Esto es una previa de lo que vamos a tener, de lo que es el 19 al 23 de julio. Así que, sin más que agregar, nos vemos entonces en otro programa más de Cátedra. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.